Capítulo 1. El pan es delicioso. Al principio era un cuento común. Una pobre aldea engullida por los estragos de la guerra, a la que se le arrebató su fortuna, sus alimentos y sus vidas. Los invasores pisotearon sin piedad el hogar de los aldeanos, que sufrieron una serie de pérdidas de cosechas y lucharon contra el hambre. Incapaces de resistirse siquiera, sus miserables vidas fueron segadas por las espadas, o posiblemente por las lanzas. Por toda la aldea se elevaron gritos y alaridos, y luego se extinguieron. Saciando su codicia y para hacer deporte, incendiaron los edificios después de saquearlos, y no dejaron ni un solo vestigio. Un padre y su hijo, al ver una oportunidad, decidieron escapar, pero unas flechas bien dirigidas volaron hacia sus espaldas y se desplomaron boca abajo. De este caldero del infierno no podía escapar ni una sola persona. Estaba dentro de ese hirviente y abominable fuego del infierno. Una joven soltera, demacrada y escuálida, con los ojos sin vida, se había recluido en una choza destartalada. No tenía energía ni fuerza para seguir moviéndose. La familia de la joven intentó huir, pero fue masacrada en el camino. La chica que no podía realizar suficientemente las tareas agrícolas era considerada una carga no solo por los aldeanos, sino también por su familia. Si ella muriera por ellos, serían más felices, consideraban. Por lo tanto, fue la única de la familia que quedó atrás y, en consecuencia, sobrevivió hasta ahora, ya que nadie pudo escapar de la aldea cercada. En el corazón de la chica había resignación, desesperación, pena y dolor. Se mezclaban varias emociones. Sin embargo, más que esas emociones, solo había un pensamiento más fuerte que ellas en su interior. Solo un deseo las superaba. Era un deseo triste y miserable que podría llamarse también un instinto humano, hambre. Desde que esta persona nació, nunca tuvo el estómago lleno. No se podía esperar una cosecha abundante de la tierra infértil y, además, se imponían unos duros impuestos. Los escasos alimentos que quedaban se entregaban preferentemente a los jornaleros. Los que salían a cazar. Los que realizaban trabajos agrícolas. Los que criaban a los niños. La joven, que no podía hacer nada suficientemente, no recibía más que restos de comida. Aún así, podría llamarse felicidad por haber podido vivir, ya que hubo casos de otros pueblos que recurrieron al asesinato para reducir el número de bocas que alimentar. Por eso, cuando finalmente entró un invasor, la chica ni siquiera se inmutó. Incluso cuando el invasor mostró una amplia y detestable sonrisa, la chica no apartó la cara. Incluso cuando el soldado, de buena complexión, la empujó y sus brazos se acercaron a ella, no se lo quitó de encima. Ni siquiera cuando la muerte, con su gran guadaña, la miró, sintió temor. Era solo una ilusión, no era la verdadera muerte, había venido a cosechar su alma. La muerte, vestida con una túnica hecha jirones y una máscara blanca. Sin embargo, la sensación de hambre no se vio saciada por la aparición del temible dios de la muerte. La muerte y el hombre que la empujaba hacia abajo podían verse superpuestos. Su visión era cada vez más anormal, al parecer. En el mundo que empezó a infectarse de vicio, la chica murmuró que tenía hambre muchas veces en su mente. La rústica ropa de la chica fue violentamente arrancada. Ya no le importaba lo que iba a pasar después. Su estómago estaba vacío. No hay nada que comer, tarareó y miró a su alrededor. Al ver su comportamiento fuera de lugar, el soldado que la empujó mostró una cara de desconcierto. Cuando su mirada se encontró con la de la chica, el hombre se echó atrás involuntariamente. El hábil soldado que había matado a mucha gente se quedó estupefacto. ¿Tú? ¿Qué demonios? Oso. ¿Qué? Tú, te ves tan delicioso. Fijó su mirada en el hombre poseído por la muerte, y un solo pensamiento surgió en la mente interior de la chica, distorsionó sus labios en una sonrisa encantada, enseñando los dientes. Lo que pensó fue, la tierna garganta de esta persona, parece muy deliciosa. Dos países, el reino de Iuce y el imperio de Keiland, luchaban por la supremacía del continente Mundo Novo. Era evidente que la situación era crítica. El impulso fue la gran pérdida de cosechas del año pasado. El imperio Iuce, que poseía la mayor parte de las tierras que experimentaron malas cosechas, recurrió a la importación de alimentos de otros países. Entonces, su socio comercial, la Unión de Dolevax, impuso repentinamente un embargo. Al mismo tiempo, el imperio de Keiland decretó unilateralmente la revocación de su pacto de no agresión. La Unión era una región que se había declarado independiente del reino de Iuce. El imperio mantenía actualmente un tímido alto el fuego con el reino, pero a lo largo de las fronteras se producían repetidamente pequeñas escaramuzas con él. La decadencia del reino era una ventaja para ellos, sin ninguna desventaja.
Con el objetivo de lograr un colapso interno, aplicaron una presión cooperativa, trozando cada vez más la vida del reino. Debido a este embargo, las finanzas del reino eran nefastas. Se vieron obligados a cobrar fuertes impuestos al pueblo, y muchos murieron de hambre en el territorio del reino. El imperio extendió aún más sus manos y logró convertir a la princesa Alturia, una hija huérfana del actual príncipe del reino, en su partidaria. Se la respaldó con fondos y un ejército, y se creó el Ejército de Liberación de la capital real. Como cerebro de la operación, enviaron a jóvenes soldados masculinos del imperio y nombraron al segundo príncipe del imperio como segundo al mando. Ni qué decir tiene que en el futuro se casaría con la princesa, tramando el control del reino. Incluso el Ejército de Liberación quería desesperadamente un respaldo, y no había razón para rechazar su ayuda. Conocían de antemano los peligros de ser una marioneta. Para el pueblo totalmente tiranizado y desgarrado por la lucha sucesoria, el actual reino era un enemigo más irreconciliable que el imperio. El plan era que el Ejército de Liberación estuviera formado por 30.000 soldados, pero en realidad no eran tantos. El reino podría haberlos aplastado al principio, pero se les pasó por alto mientras el reino volcaba su fuerza en pequeñas escaramuzas con el imperio. Sin embargo, el Ejército de la Liberación ocupó la fortaleza del Salvador, siguió aumentando su campo de control e invitó a los que sufrían la tiranía del reino. Su número aumentaba día a día, y finalmente no pudieron ser ignorados. Si se les permite multiplicarse como hasta ahora, se convertirían en una existencia extremadamente amenazadora, juzgaron los altos mandos del reino. El reino finalmente movió sus pesados traseros y decidió movilizarse, exprimiendo aún más los bienes de los ya presionados ciudadanos. Castillo de la Rama de Antigua, la vanguardia del reino de Yuzhou. Situada en la parte sur de la zona fronteriza central, era una importante base que dominaba la frontera con el imperio. Más al sur se encontraba la fortaleza del Salvador, la fortaleza del Ejército de Liberación. Se invirtieron grandes cantidades de dinero en reforzar las murallas de Antigua. Se trataba de muros tenaces que habían rechazado los ataques del imperio en innumerables ocasiones hasta el momento. La mitad de los soldados recién alistados, apropiadamente llamados crías, fueron enviados aquí. Entonces, ¿morirían en pequeñas escaramuzas? ¿Serían ejecutados por deserción? ¿O sobrevivirían y ganarían una mísera suma de dinero? ¿Cuál de estos destinos les esperaba? Naturalmente, había curiosos que deseaban alistarse, pero la gran mayoría de los soldados eran jóvenes reclutados a la fuerza. Entre estos nuevos soldados con malas expresiones había una chica que se atiborraba alegremente de pan y carne seca. Sería clasificada como una de esas personas curiosas. Tú, como siempre, estás disfrutando, comiendo. No es tan deliciosa, esa cosa. Es porque puedo comer mucho, ya que todo el mundo no tiene ganas de comer mucho. Cuando el estómago está gordo, lo bueno y lo malo es otro tema. Vaya, qué raro. El jefe de pelotón a cargo de los nuevos reclutas murmuró asombrado, pero la chica se terminó la bebida de un trago sin dar muestras de importarle. Los gustos de Shera son bastante descuidados, ¿no? Es una visión común. Y lo que es más importante, jefe de pelotón, ¿es cierto el mencionado rumor? El soldado del pelotón que no había vivido su primera batalla preguntó preocupado. ¿Qué rumor? Preguntó el jefe de pelotón con una expresión rígida en su rostro. El de comenzar más y más ofensas contra el ejército rebelde. Parece que los altos mandos también han llegado en grupo. Los superiores a los que se refería el joven soldado eran los almirantes o quizás los generales que llevaban un montón de medallas en el pecho y contaban con guardias de élite, oficiales del Estado Mayor y soldados que marchaban con ellos. Eran refuerzos de Belta Oriental. Incluyendo la reserva de Antigua, su número ascendería a unos 100.000. Era la primera movilización a gran escala en mucho tiempo. Sus efectivos eran abundantes, su equipamiento era deficiente y su experiencia, por supuesto, escasa. El llamado Mishmash 1 comprendía la mitad del ejército. No tardarán en llegar las órdenes. Deberíamos prepararnos para ellas y esforzarnos en entrenar. Vivir o morir es el fruto de tu entrenamiento habitual, y de tu suerte. Uah. Así que era verdad. Aunque todavía no quiero morir. Gracias por la comida. La joven conocida como Shera juntó ambas manos pareciendo satisfecha. Al ver eso, el joven lanzó involuntariamente una queja. Vamos hombre. No pienses solo en comer, piensa un poco en lo que acabamos de decir. Tu vida de mañana es más importante que el pan y la carne de hoy, ¿verdad? Para mí, el pan y la carne de hoy son más esenciales. Tienen mucho valor, más que seguir con tus quejas.
Un mishmash es un plato primaveral búlgaro hecho con verduras frescas, huevos y sirene, a menudo adornado con perejil recién cortado. Hay variaciones en las que se agregan al plato ajo, cebolletas, berenjenas, ocras o zanahorias. En este caso se usa para hacer referencia a la unión de grupos. ¿Cuáles quejas? Chica de mierda. Chica de mierda, no gracias. Reclutas, déjenlo así. Vamos, si han terminado de comer, apúrense y vuelvan a entrenar. Los dos saludaron cuando el jefe de pelotón rugió y volvieron a toda prisa al patio de armas. El chico era un joven bastante normal. Si su suerte era buena, viviría, y si era mala, probablemente moriría. Ni siquiera dejaba su nombre en la historia, era solo un soldado común, un bien consumible. Pero, por supuesto, él mismo lo entendía. Con la suerte común, tendría el derecho a presumir de la bendición que se llama vivir. El jefe de pelotón fumaba un cigarrillo. El humo le nublaba los ojos. Sin embargo, esa chica. Aunque todavía era una chica joven, no se entendía muy bien la edad apropiada para ser un soldado. Era una humana extraña que fue personalmente a alistarse en el ejército. Su edad era de unos 16 años. Su lugar de nacimiento era un pueblo agrícola capturado por el ejército rebelde. Su razón para ser voluntaria era una broma: comer hasta saciarse. Solo había una razón por la que esta chica, que parecía incapaz de manejar decentemente una espada, era elegible. Porque presentó las cabezas de 10 soldados rebeldes cubiertas de sangre. Sus cabezas y las pruebas de afiliación fueron arrojadas desordenadamente en una gran bolsa de cuero. Incluso tuvo la cortesía de traer una bandera del autoproclamado Ejército de Liberación. Normalmente, debería haber habido una gran cantidad de sospechas, pero había una cosa de la que el gran reino se enorgullecía. Que no habría problemas si uno poseía el poder de matar al enemigo, y ella fue inmediatamente aprobada para el alistamiento. En esa ocasión, aunque pequeña, se otorgó una recompensa en metálico como premio por derrotar al enemigo. Y entonces, el destino fue el que dispuso que fuera asignada a la tropa bajo su control. El hombre que comandaba el pelotón, al escuchar toda la historia, solo pudo suspirar. Cielos. No entiendo nada. Tengo una maldita premonición. Mirando a la joven en el entrenamiento, realizando golpes de práctica con su gran guadaña, el hombre dejó escapar involuntariamente un suspiro. A pesar de ser totalmente absurdo, ella demostró fácilmente su habilidad con el manejo de su guadaña que obtuvo de algún lugar, aunque él le permitió usar una espada. Cuando participó por primera vez en el entrenamiento, no empuñes algo más allá de tu capacidad, dijo, y decidió cogerla, pero dejó caer la gran guadaña al suelo debido a su excesivo peso. Esa ridícula guadaña necesitó de 2 nuevos reclutas para poder levantarla finalmente, era imposible balancearla ni nada por el estilo. Aunque era un enigma cómo una joven con una complexión mísera podía manejarla, ciertamente parecía tener más potencial bélico al manejarla que al manejar una espada. Sería apropiado decir que la chica no tenía ninguna esperanza en el manejo de la espada. Inevitablemente la reconoció como un caso especial, pero, de cualquier manera, una guadaña estaba a medio hacer como arma. No podía superar a una lanza, y quedaba por detrás de una espada a la hora de cortar. Su aspecto exterior era imponente, pero como arma eso era todo. La razón por la que una guadaña como esa no se veía en combate real era simple. No estaba orientada a matar humanos. Sin embargo, cuando vio a la joven blandiendo la guadaña con expresión de felicidad y la hoja mordiendo los muñecos de paja, le recordó algo, aunque desagradable. Era una existencia que todos temían y debían evitar. Vestida con ropas negras, una aberración que cazaba las almas de las personas. Un símbolo siniestro que aparecía al borde de la muerte. Muerte. Oye, Shera. ¿De verdad vas a luchar con esa guadaña? Es un dolor en el trasero, y poco manejable, no tiene nada de bueno. Incluso si tienes una fuerza escandalosa. El joven de antes levantó la voz con preocupación. Tenía crudeza, pero tal y como estaba, era una buena persona. Una espada normal no se ajusta a mí, así que no puedo evitarlo. Yo, me he acostumbrado a ella. Me pregunto por qué. Shera levantó la guadaña con una mano y la hoja curva hizo volar la cabeza del muñeco. El cabello negro con un matiz de marrón de Shera se balanceaba a derecha e izquierda con esa fuerza. No largo, pero tampoco corto, su cabello se extendía hasta los hombros. Con una sensación de melancolía, hizo un gesto de cepillado con la mano izquierda. El joven que estaba cerca, al ver eso, movió la cabeza de lado a lado mientras ponía una expresión de sorpresa. Por Dios. ¿De dónde has sacado una cosa así? No me digas, ¿está hecha a medida? La encontré. Eso es mentira.
Como si una cosa tan peligrosa se dejara caer por descuido. ¿Quieres saber la verdad a pesar de todo? Si la cuentas, te escucharé por ahora. Ya que estamos hablando de ello. La verdad es que... La voz de Shera bajó rápidamente a un volumen más bajo mientras sonreía de forma encantadora. Era diferente a su habitual sequedad. El joven soldado tragó saliva por reflejo al ver esa expresión. La verdad. Yo, soy un dios de la muerte. Las palabras fueron susurradas cerca de su oído. El joven, al darse cuenta de que se burlaban de él, gritó mientras su rostro se sonrojaba. Chica de mierda. Incluso cuando una persona se toma la molestia de escuchar seriamente. Ya que te lo dije, por favor, invítame a un poco de pan alguna vez. Con queso también, lo estoy deseando. Es una promesa. Shera extendió su mano, pero la apartó con fuerza. Cállate. Vete a comer hierba. O algo. El joven levantó los hombros y se dirigió hacia la ubicación de otro muñeco de paja. Una vez que terminó de mirarlo, Shera reanudó la práctica de nuevo. Si es hierba, la he comido muchas veces. No era deliciosa. Es amarga y no te llena nada el estómago. Los humanos no son vacas ni caballos, lo más delicioso que he comido ha sido muerte, desde ese momento. Desde arriba, la guadaña, blandida verticalmente por encima de su cabeza, partió el muñeco de paja en limpias mitades. Ejército del Reino de Iuce. Cuartel general del tercer cuerpo del ejército. A medida que avanzaba la noche, al mismo tiempo, se decidió realizar un ataque sorpresa según la sugerencia del comandante del cuerpo de ejército, el general Yalder. Marchar durante la noche tenía un alto riesgo. También habría un brote de desertores. Aunque los que lanzaron el ataque sorpresa eran el tercer cuerpo del ejército, eran de élite y tenían altos honores. Era una división de 10.000 personas bajo el mando del general de división Gira. Su estrategia consistía en agruparse con los reservistas asignados al castillo de la rama de Antigua y lanzar un ataque fulminante contra los almacenes de alimentos situados alrededor de la fortaleza enemiga. Si la operación tenía éxito según el plan, se aseguraba que se infligiría un daño fatal al ejército de liberación. Por supuesto, la vigilancia del enemigo sería estricta, pero si se trata de nuestras tropas de élite, seguramente las destruiríamos, fueron las palabras de Yalder. Después de lo cual, por el voto mayoritario de los oficiales comisionados, que estaban sentados en una fila, la estrategia debía llevarse a cabo. También se determinó que el pelotón al que estaba adscrita Shera tendría el honor de participar en el ataque sorpresa. Aunque para las personas a las que afectaba, era probablemente un acontecimiento doloroso. Si luchaban, morirían. Los que morirían serían los soldados que se lastimaron después de todo. El ataque sorpresa tendría dos fases. Los oficiales del Estado Mayor, tras el éxito del ataque sorpresa, perseguirían al ejército rebelde sin excepción, o así estaba previsto. En el camino de la persecución, la mitad del tercer cuerpo del ejército que estaba retenido en el fuerte estaría en una emboscada, estacionado en los bosques. A continuación, el esquema preveía que la unidad de persecución rodeara por completo al enemigo que llegaba y lo extinguiera. Si todo salía bien esta vez, los insurgentes que se autodenominan Ejército de Liberación de la capital real se verían abocados al colapso de un solo golpe. ¿Tendrá éxito este ataque nocturno? Me siento algo inquieto. No sé. Yo también me lo pregunto. Excepto que estoy deseando ver el silo de comida. Es una cosa llena de comida. Podremos escoger lo que queramos, sin duda. Shera y el joven, que llevaba una tosca armadura sobre su persona, marchaban mientras susurraban. Los alrededores estaban completamente envueltos en la oscuridad. Aunque sea obvio, el fuego estaba prohibido ya que se trataba de un ataque por sorpresa. En el bosque, que había quedado en silencio, los soldados contenían la respiración y marchaban con sencillez y seriedad hacia adelante. ¿Sabes? He estado pensando desde entonces. ¿Solo comes dentro de tu cabeza? Deberías pensar más en otras cosas. ¿Sí, no lo sabías? Jesús, envidio cómo eres tan feliz, qué suerte, sabes que yo, no puedo evitar tener miedo. Sigo pensando que no podré volver a casa nunca más. Todavía tengo un montón de cosas que quiero hacer. Tengo miedo de morir. El joven apretó el puño con fuerza, como si reprimiera su escalofrío. Shera sacó un frijol frito de su pequeña bolsa y se lo metió en la boca. Un buen sabor le llenó la boca. Parecía fuera de lugar. Si mueres, entonces no tendrás miedo. ¿No es eso algo bueno? Ya no tendrás que preocuparte tanto. Si tú también mueres, entonces ya no sentirás hambre, así que bien por ti. Una persona muerta no siente hambre.
Supongo que es cierto. No es así. Oye, cállate. El enemigo te oirá. Aunque pensaron que la voz del jefe de pelotón era la más fuerte, tras intercambiar miradas, los dos se callaron. ¿Hemos marchado ya 1 hora? ¿O tal vez 2 horas? ¿La vanguardia ya ha lanzado el ataque? Pronto lo haremos, ¿podremos realmente hacer un ataque sorpresa sin ser descubiertos? Se preguntó el joven mientras avanzaba. Mientras intentaba lo mejor posible no hacer ningún ruido. Supo inmediatamente la respuesta a su pregunta anterior. No, habría que decir que se lo hicieron saber. Retardados del reino. Todos ustedes morirán aquí. Arqueros, inicien la andanada. Aniquílenlos. Junto con una poderosa orden, las antorchas brillaron a través de los huecos de los árboles circundantes. Al mismo tiempo, flechas de fuego con sonidos de cortar el viento golpearon al ejército del reino. Enemigos. Emboscada del ejército rebelde. ¿Qué es esto? Se ha descubierto el ataque sorpresa. Rápido, retírense, retírense. Retirada. Jirá, que lideraba la unidad de ataque sorpresa, levantó su voz airada y dio órdenes. Aprovechar el descuido de un enemigo, y luego arrearlo y derrotarlo de un solo golpe se llamaba, un ataque sorpresa. Dicho esto, los emboscados estaban al revés. Su situación era la de una presa que fue atraída con éxito. El comandante tuvo que reorganizar inmediatamente la formación o de lo contrario. El fuego se está extendiendo demasiado rápido. Señor, el aceite se ha dispersado. El fuego se está extendiendo por todo el bosque. Apúrate y abre una vía de escape. Seremos aniquilados a este paso. Todo el plan de ataque sorpresa se había filtrado al ejército rebelde, y una gran cantidad de heno y aceite estaban esparcidos por delante del camino por el que marcharían en los bosques de antemano. Allí había llovido una gran cantidad de flechas de fuego. Ya no había forma de reformar la división de Jirá que había caído en el desorden. ¿Se morirían quemados en el bosque o saldrían y serían ensartados por el enemigo? El comandante general Jirá continuó reprendiendo a sus soldados para que escaparan de alguna manera, pero finalmente fue asesinado por el líder del ejército rebelde. No había ni rastro de esa confianza desbordante que llenaba su expresión habitualmente en su rostro. Solo había una que parecía gritar: «No quiero morir». El pelotón de Shera que les seguía también fue engullido por el vórtice de llamas. Las flechas no cesaron y siguieron lloviendo sin tregua. Los soldados del pelotón también murieron en acción en el furioso cuerpo a cuerpo. Los soldados muertos en combate eran conocidos de Shera, y hubo un momento en que la invitaron a comer pan. Sacó un pequeño trozo de pan que había guardado en el bolsillo, se lo llevó a la boca y lo masticó. El hecho de que ya no se le den golosinas, fue muy desafortunado. Incluso si nos quedamos aquí así, solo nos quemaremos hasta morir. Hundirse o nadar, solo podemos salir del bosque. Prepárense. El jefe de pelotón tensó la voz e informó a los soldados. Pero líder del pelotón. ¿No estaremos completamente rodeados afuera también? Cuando llegue ese momento, nos resignaremos a nuestra mala suerte. Si no quieres, está bien que te quedes aquí. No me importa si violas las normas militares. Sin embargo, que morirán quemados, se los garantizo, los que tengan agallas, desenvainen sus espadas. Atacaremos todos a la vez a mi señal. El jefe de pelotón y los soldados en la flor de la vida sacaron sus armas y miraron a la derecha. A través de una brecha en los árboles, se podía ver un campo abierto, y no había soldados enemigos. Por supuesto, era muy probable que los soldados enemigos estuvieran tendidos. Desde el frente surgió humo negro, gritos y llamas, obligando a cada soldado a tomar su decisión. Otro pelotón de la retaguardia alzó una voz extraña y se lanzó a la llanura. Al mismo tiempo, el jefe del pelotón también dio sus órdenes. Inicia el ataque. Carguen. Adelante, adelante. No miren atrás. Fuego. Ante la audaz carrera del pelotón, las flechas llegaron volando a ras del campo. Los soldados del Ejército de Liberación los esperaban ansiosos e inquietos. No había soldados que estuvieran realizando la emboscada, que se había revelado a su enemigo. Camuflados, con las flechas clavadas y las lanzas empuñadas, habían ocultado su aguda intención de matar. Ya era demasiado tarde para el otro pelotón que estaba detrás de ellos. Los cadáveres atravesados por las flechas estaban esparcidos por todas partes. Una flecha atravesó la frente del jefe de pelotón que iba primero. Su cuerpo también. Varios palos se clavaron en su armadura, y el jefe de pelotón murió en acción sin poder lanzar un grito ni ser sorprendido. El joven, por suerte o por desgracia, solo había sido golpeado en el hombro y en la rodilla derecha, y no presentaba heridas mortales.
Sin embargo, eso no cambiaba su destino. La diferencia era solo ahora, o más tarde. Los soldados enemigos cambiaron las lanzas por los arcos y estaban acortando impacientemente la distancia. Los miembros del pelotón heridos en las inmediaciones tampoco estaban ya en condiciones de luchar. No hay refuerzos, y el pelotón detrás de ellos ya estaba recorriendo el camino al Hades 2. Uala. Con su postura destruida, no tenía sentido apuntar con la espada hacia el enemigo. Pensó en tirar su espada y rendirse, pero rápidamente lo desechó. Después de todo, no aceptarían a un soldado común como prisionero. Moriré aquí. El joven no quería morir desde el fondo de su corazón. El líder del pelotón, murió a pesar de que me invitó a muchas comidas. Es realmente desafortunado. ¿Eh? Le pareció escuchar la habitual e inmutable voz de Shera junto a su oído. En ese momento, algo cargó contra los soldados enemigos. Fue. En la mitología griega, Hades alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de este. El término Hades en la teología cristiana alude a la morada de los muertos. El concepto cristiano de infierno se parece más al tártaro griego, una parte profunda y sombría del Hades usada como mazmorra de tormento y sufrimiento. Demasiado rápido, y el joven solo pudo hacer lo que pudo y seguirlo con la mirada. Entonces, al mismo tiempo que la sangre bailaba desde el interior de las antorchas, rugieron los gritos. ¡Uya! ¡Uf! ¡Cucú! El brazo derecho de un soldado enemigo fue cortado por una gran guadaña, y la cabeza de un hombre que estaba a su lado, aturdido, salió volando. La hoja de la guadaña era afilada, y las cabezas de los soldados del Ejército de Liberación eran decapitadas y se elevaban. Era como segar la hierba. El hombre al que le cortaron el brazo derecho no tenía ni idea de las circunstancias que le habían ocurrido, y cayó boca abajo. Su hemorragia era grave, y probablemente no podría evitar la muerte. Oí, ¿qué están haciendo? El oponente es solo una persona. Rodeen y gol. En el rostro del hombre que daba órdenes como un oficial al mando se clavó el filo templado de la punta de la guadaña. Los que estaban a los lados se callaron mientras la cara de la persona se desgarraba en formas irregulares. Parecía que, sin saberlo, se había puesto al alcance de la guadaña. Y los gritos de los soldados resonaron. Cualquiera lo haría al ver que un desastre le ocurría a un humano que acababa de vivir. Es un poco molesto cuando hay mucha gente. Pero, no dejaré a nadie vivo. Masacraré a todo el ejército rebelde. Mientras susurraba un monólogo, se cruzó con una lanza que se clavó. En esa apertura, el filo de la guadaña atravesó profundamente por encima del oponente. Y así, los alrededores se convirtieron en un mar de sangre, y el cadáver sin sentido fue arrojado. Las tropas del Ejército de Liberación que habían caído en estado de pánico dispararon flechas mientras temblaban. Shera hizo girar su guadaña y se las quitó de encima como si nada. Era como si un conquistador o un héroe hubiera venido de las leyendas, pensó el joven. Uno, y luego otro, los soldados enemigos comenzaron a retirarse. Al perder el impulso, las tropas se derrumbaron como si fueran alcanzadas por una avalancha. Al instante, Shera esbozó una leve sonrisa y dio un paso adelante con su pie derecho. ¡Ayuda! Esta tipa es un dios de la muerte. Monstruo. No podemos ganar. No quiero morir en un lugar como este. Las varias personas que vivían lanzaron gritos y empezaron a huir. Shera eligió a un hombre como objetivo de entre ellos y levantó la guadaña en su mano con fuerza. La guadaña se quedó clavada en un gran árbol que había delante de ella, habiendo partido en dos el cuerpo del soldado que se encontraba en su camino, que empezó a tener espasmos y a retorcerse mientras se le escapaban las entrañas. Fue una muerte instantánea. Mientras los jóvenes y los soldados supervivientes del pelotón se quedaban boquiabiertos, Shera fue al trote a recoger su gran guadaña. Se colocó la guadaña al hombro y su figura era de una felicidad absoluta y sincera sobre un fondo de fuego. Su cara estaba manchada de sangre. Su armadura también. Trozos de carne y vísceras se pegaban a su guadaña. Era un espectáculo terrible que no se podía mirar de frente. Hola, hola. ¿Qué pasa? Tu cara está pálida, ¿sabes? Desde el centro de la llanura, que estaba llena de un denso olor a sangre, la propia muerte se dirigió hacia el joven. Era la silueta de Shera proyectada por la iluminación parpadeante. Como si estuviera vestida con una túnica negra y andrajosa, la monstruo de la muerte quedó impresa en la visión del joven. La siniestra guadaña se balanceaba lentamente de lado a lado. Como si estuviera cazando a su próxima presa. Eso, fue mientras el joven pudo mantener su conciencia. Capítulo 2. El queso es muy delicioso. El joven abrió por fin los ojos al sentir un dolor agudo que le atravesaba el hombro.
El entorno estaba sobresaturado con los crecientes gemidos de los pacientes. Cuanto más se despejaba su conciencia, más se agitaba su respiración. Su visión se tambaleaba. Respirando profundamente, se preparó y miró su propio cuerpo tímidamente. ¿Qué extremidades me faltan? Esa era su única preocupación. Si no prestaba atención, no tendría ni brazos ni piernas. Era la tragedia que le acechaba cada día. La feliz noticia era que sus miembros estaban intactos y no le faltaba ni una sola extremidad. Le habían tumbado en una cama de mala muerte, y le habían vendado el hombro y la rodilla heridos por las flechas. El joven necesitó un momento para sentirse aliviado por haberse salvado de algún modo. Cuando se cubría la cara con las dos manos y rumiaba el hecho de seguir vivo, su principal benefactora, a la que en el fondo temía ver, se acercó con una bandeja con una jarra de agua y dos simples trozos de pan. Buenos días. ¿Tienes hambre? ¿Dónde estamos? Castillo de la Rama Antigua. Nuestro hogar. Así que, ¿tienes hambre? No, solo dame el agua. No quiero comer nada ahora mismo. El joven agitó ligeramente las manos para negarse, y Shera señaló el pan y preguntó. Entonces, ¿no necesitas este pan? Ah, puedes comerlo. No tengo apetito. Muchas gracias. Será difícil si no comes en los tiempos que puedes. No te lo devolveré, aunque me lo pidas. Nunca. Le pasó al joven un vaso de agua y masticó el pan que no parecía muy delicioso. Hizo una sonrisa de suprema felicidad y masticó lentamente el pan seco y duro. Esta persona es realmente feliz, pensó el joven. Oye, después de eso, ¿qué pasó con nuestro pelotón? La mitad de la división de Gira fue aniquilada. Los soldados que de alguna manera escaparon estaban agotados. Los miembros sobrevivientes de nuestro pelotón éramos tú, yo, y tal vez otras 3 personas. Desafortunadamente, el líder del pelotón no fue traído aquí. Jefe de pelotón, porque falleció. No puede darme comida nunca más. Realmente es algo desafortunado. La gloria de la división de Gira fue que el comandante murió en la batalla y que una gran mayoría fue aniquilada. El general Yalder y los miembros del tercer cuerpo del ejército que se escondían como emboscados, al recibir la noticia de la derrota, se desconcertaron enormemente, armaron un revuelo, volvieron sobre sus pasos hacia la parte trasera de la fortaleza con rapidez y cerraron con fuerza las puertas. La otra parte, el ejército de liberación de la capital real, envolvió al resto del ejército derrotado, y su moral empezó a aumentar momentáneamente. El joven oficial comisionado Fin Katef que mató a Gira fue muy alabado como un héroe. El imperio, que hasta entonces había estado a la expectativa, aceleró su expansión militar y comenzó a albergar aspiraciones de cruzar el río a Lucía, la frontera nacional. Comenzaron a reunir fuerzas militares también en el noroeste. Por el momento, los dos se miraban y las tensiones se minimizaban, pero si el imperio declaraba la guerra, el estallido de esta podría implicar a todo el continente. Actualmente, era la guerra civil del reino, y aún no era una guerra que involucrara a otras naciones. Sin embargo, todo el mundo podía ver que era solo cuestión de tiempo. Hasta que se incorpore nuevo personal a nuestra unidad, seré la jefa del pelotón en funciones. Mi rango era el de una soldado raso, por lo que he sido ascendido a subteniente temporal. En otras palabras, tu oficial superior. A partir de ahora estarás a mi cargo. Deja las bromas para tu guadaña. Me hormiguean las heridas. No estaba mintiendo. El comandante enemigo de aquella batalla parecía tener cierto renombre. Habiendo traído pruebas de su afiliación, recibí palabras de elogio. Junto con una sabrosa comida posteriormente. Shera había repatriado, trayendo de vuelta la cabeza del comandante enemigo en medio de la derrota, con la ventaja adicional de llevarse a un compañero de equipo. El comandante de la compañía la había ensalzado con palabras de elogio y, hasta que se pudiera determinar un sucesor, se le había confiado el mando del pelotón. No se trataba de un ascenso en sí mismo. En realidad, cualquiera habría estado bien. Quien tomara el mando de una mezcolanza de reservistas no era motivo de preocupación. ¿De verdad? Es el fin del mundo. Con tus heridas, parece que no podrás volver al servicio actualmente. Deberías volver a tu ciudad natal, y vivir una vida tranquila al máximo. Arrea los campos fervientemente, y envíame algo de comida por favor. Los soldados con hombros, rodillas, etc. heridos no eran utilizables. No tardarían en ser enviados de vuelta al país, y tal vez serían reclutados de nuevo una vez curados. Al fin y al cabo, eso era justo lo que eran los bienes consumibles. Bueno, el simple hecho de ser devuelto podría decirse que es excepcional. El peor caso sería ser abandonado en el campo de batalla. El joven se sintió interiormente aliviado.
Por el momento, se había salvado. Podía decir que era bastante afortunado. Fu. Bueno, entonces, cuídate. Una vez que salgas de aquí, probablemente no volveremos a vernos. Shira sujetó la bandeja bajo el brazo y giró sobre sus talones para marcharse. El joven levantó la voz con pánico. Había olvidado decir algo importante. Ah, espera un poco. ¿Qué es lo que me quieres decir? Gracias por salvarme. De verdad. Si no hubieras estado allí, habría muerto. Así que, gracias. El joven bajó la cabeza para no hacer contacto visual. En ese momento impulsivo, temió que la guadaña de la muerte se hundiera en su propio cuello. No era bueno pensar así de su compañera que le había salvado. Sin embargo, tenía miedo. Invítame a comer algo. Por supuesto, con queso. Eso estaría bien. Con un ligero gesto de la mano, Shira dejó atrás el hospital de campaña atestado de heridos mientras masticaba su pan. Castillo de la Rama de Antigua, sede central. Gritando a los abatidos funcionarios había un solo hombre de mediana edad con el rostro enrojecido. Era el oficial al mando del tercer cuerpo del ejército del reino, el general Yalder. Tenía poco carácter y carecía en gran medida de discreción, pero en lo que respecta a la ofensiva militar, podía presumir de que nadie en el reino podía igualarle. Su nicho era su infantería y su caballería pesadas, apodada la división de acero, y repetía constantemente los asaltos feroces. Se jactaban de una defensa tenaz como un muro de hierro. Yalder había derramado su sangre para criarlos. Acumuló logros espectaculares por la supresión de insurgentes y ladrones y las escaramuzas con el imperio. Así, adquirió resultados reales junto con el orgullo. Para su desgracia, 10.000 soldados habían sido aniquilados, completamente atrapados en la emboscada del enemigo y su mano derecha Jirá había muerto al final. Apretó los dientes con tanta fuerza que la sangre brotó de sus labios, y su rostro estaba tan enrojecido que parecía que un vaso sanguíneo iba a estallar en cualquier momento. Mierda, mierda, mierda. Esos rebeldes se están burlando de mí. La gloria del nombre tercer cuerpo estará sollozando a este ritmo. Señor, por favor, cálmese. Ciertamente, hemos perdido 10.000 oficiales y hombres, pero nuestro cuerpo principal sigue ileso. Es vital que endurezcamos la defensa de este castillo ahora mismo. El jefe de personal Sidamo Arte aconsejó con calma. Nacido de una familia aristocrática venida a menos, ascendió de rango solo con su ingenio. Naturalmente, le costó mucho crear una red de contactos personales y su orgullo fue pisoteado en innumerables ocasiones. Pero quizás por ello, había hecho suyo espléndidamente el puesto de oficial del Estado Mayor del tercer cuerpo del ejército e incluso llegó a ganarse la confianza de Yalder. Tenía 30 años y aún era joven, e incluso siendo solo un apoyo, había buenos indicios de que seguiría ascendiendo. Al principio se había opuesto a la idea del ataque sorpresa de Yalder, pero no podía usurpar la autoridad de un oficial militar, solo podía hacer una suave advertencia. Ya que, si Sidamo incurría en el descontento de un oficial superior, podía despedirse de su puesto. No tienes que decir eso. Ya lo sé. Sin embargo, su majestad me confió 100.000 soldados, como si pudiera esconderme aquí. Seré el hazme reír. Yalder se enfureció mientras lanzaba su saliva. El ejército de liberación, no, el ejército rebelde, se ha reconciliado y ha absorbido a los soldados de la división de Jirá que se habían rendido. Además, están trabajando en la expansión de su zona de control. Otro oficial del Estado Mayor informó sobre la situación del ejército de liberación. Si nos limitamos a mover los dedos de esta manera, esos malditos rebeldes solo se volverán más insolentes. Esos tontos, han olvidado su obligación con el reino. Erradicaré a todos, incluso a sus familias. Yalder dio un fuerte golpe en su mesa. Los documentos afectados se dispersaron y los funcionarios civiles los recogieron. Actualmente no hay movimientos del ejército del imperio. Sin embargo, a menudo se envían extrañas señales de fuego desde los puestos de observación. HMPH, ¿no empezó eso hace tiempo? No creo que esa escoria del imperio haga algo como atacar en serio. Están centrando todos sus esfuerzos en respaldar al ejército rebelde desde atrás. Están desesperados por proteger sus propios activos, no hay duda. Un militar dejó escapar un suspiro y un funcionario civil se opuso. Sin embargo, están aumentando sus preparativos militares. Esta es la noticia de un espía que está realizando ejercicios militares mientras hablamos. Desinformación, o tal vez engañó con mentiras. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto hasta ahora? Cada vez, reforzamos nuestras defensas. Cada vez, ha sido una tontería. No te dejaré decir que lo has olvidado.
Reforzar la defensa de nuestras fronteras nacionales es un plan común. ¿Llamar a esto una tontería, no es una exageración? ¿Qué piensas hacer si por casualidad el Imperio cruza la frontera y lanza un ataque? HMPF. Aunque el Imperio movilizara todas sus tropas, no llegarían ni a la mitad de los soldados del reino. La guerra se gana por número. En otras palabras, no importa las escaramuzas que perdamos, al final, nosotros, el reino de Iuce, ganaremos. ¿No lo entiendes, funcionario? Ante alguna estadística sacada de algún sitio, el funcionario dejó escapar un suspiro prepotente. ¿Ni siquiera llegará a la mitad de nuestros números? ¿Qué clase de inteligencia es esa? El Imperio está intentando expandir su ejército más que antes. ¿Y para qué? ¿No sabes cuántos soldados débiles hay? Hombre, gracias a esos cadetes militares de la capital real, se me está congelando el cuerpo de tanto frío. Ah, hace mucho frío. Realmente me voy a congelar. Si la policía militar escuchara ese tipo de quejas, se pondría a predicar con gratitud. No me involucres, hermano. Te juro que el día que me prediquen será el día en que muera. No me abandones. Cállate. Aléjate de mí. No me balanceo de esa manera. Cielos. La cantidad de comida también ha disminuido. No puedo hacer nada como esto. Además, nuestra nueva jefa de pelotón está un poco trastornada. ¿Qué están pensando los de arriba, jaja? Si tuviera un poco más de carne, estaría bien. Aunque come mucho, ¿a dónde diablos va todo? Personalmente, me gustaría que sus pechos estuvieran un poco más llenos. Yo mismo soy un hombre que prefiere los culos. Desafortunadamente, nuestra líder de pelotón no tiene nada en ninguna parte. Los pelotones devastados se fusionaron en un pelotón amalgamado. Este fue el pelotón que Shera pasó a dirigir. Sin embargo, era un pelotón pequeño de solo 10 hombres. Nosotros, fuimos salvados por Shera, no, por la líder del pelotón Shera. Su apariencia externa es así, pero su fuerza es real. Ella sola aniquiló a los soldados enemigos. Ustedes también, deberían saber eso. Te escucho. Ya he oído eso muchas veces. Bueno, como pelotón bajo una líder tan grande, podríamos vivir mucho tiempo. Es prometedor, realmente no me interesa tener que morir. Debemos esperar humildemente que nos convirtamos en héroes, no atacar, y ver el espectáculo. Jajaja. Salud, a la señora líder del pelotón Shera, nuestra heroína. Salud. Los soldados comenzaron a beber alcohol mientras mostraban grandes sonrisas. Los miembros que originalmente eran colegas de Shera se estremecieron mientras sostenían con fuerza sus tazones de sopa. ¿Qué pasa? No. Nada. No es nada. Raro. Tu sopa por fin se ha enfriado. Apúrate y termínala. Después de esto es el momento feliz de beber alcohol. Shera fue la que le sacó del apuro. Si ella no hubiera estado allí, él habría muerto allí. Por eso, aunque pensaba en ella como en la propia muerte, no lo decía. Aunque la figura de la muerte podía verse claramente, no lo diría. Si lo hiciera, podría ser su turno. Por lo tanto, no lo diría. Atraería los ojos de la muerte. Cuando terminó su sopa, que era tan fina como el agua, decidió unirse a los soldados para disfrutar del calor de la hoguera, y extendió ambas manos. En ese momento, Shera caminaba elegantemente bajo el frío con la prueba del rango de subteniente pegada triunfalmente a su persona. Aunque estaba muy descontenta por el hecho de que la cantidad de comida había disminuido últimamente, el éxito, le regaló pan con queso de un colega que salvó. Mientras caminaba por las murallas y contemplaba las estrellas, disfrutaba de su lujosa cena. Sombras sospechosas detectadas. Estoy bastante libre de todos modos, me pregunto si debo ir a verlas. Podría recibir algo de comida deliciosa. De vez en cuando, quiero comer fruta. Últimamente solo hay cosas secas. Dijo Shera, que se relamió los labios. En su línea de visión había un grupo que miraba inquieto a su alrededor mientras caminaba, como si intentara que no se oyeran sus pasos. Sobre sus hombros colgaba una gran bolsa, era como si estuvieran haciendo un revoloteo a la luz de la luna 3. Pudo ver que había una decena de personas, pero no pudo distinguirlas en detalle. Con los dedos, hizo girar su prueba de rango de subteniente, y Shera bajó las escaleras y se dirigió hacia el grupo que trabajaba con sigilo. Cuando la luz de la luna iluminó su guadaña, su hoja deformada brilló cruelmente como si hubiera encontrado una presa.